Buenas noches a todos, les damos otra vez la bienvenida a este estudio del Evangelio de Juan. Continuamos la vez pasada, la clase pasada habíamos empezado el capítulo 5. Hoy vamos progresando en el capítulo 5 porque creo que van dos clases de esta parte, esta es la tercera clase. Y en la anterior habíamos empezado con el primer discurso de nuestro Señor en este Evangelio según Juan. Un discurso un poco largo, pero lleno de muchas verdades maravillosas que vamos a ir desglosando poco a poco. Vamos a empezar aunque ya habíamos dicho algunas cosas de este primer discurso, de la primera parte de este discurso. Vamos a ir versículo por versículo para ver qué significa cada una de estas cosas. Y voy a leer hasta el versículo 29, desde el 19 hasta el 29. Juan capítulo 5, versículos 19 al 29. Dice así: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a leer hasta ahí por ahora y vamos a ver unos aspectos importantes de esta primera parte. Recordemos que eh, aquí el Señor les está dando un discurso a los escribas, a los fariseos, a los judíos, porque Él había hecho un milagro y había hecho ese milagro en un día de reposo. Y esto para estas personas era algo fatal, era romper la ley del día de reposo. Y habíamos hablado de esa ley del día de reposo que ellos le habían convertido en un ídolo, porque lo único que hacían era sacar y sacar leyes sobre leyes de que era trabajo, y le decían al Señor que él no podía hacer esas cosas en un día de descanso, en un día de reposo, porque eso era trabajo. Y aparte estaban condenando a esta persona que el Señor había sanado porque estaba cargando su lecho en un día de reposo, pero no veían el milagro que el Señor había hecho por esos corazones duros. Entonces el Señor les da este discurso y empieza diciendo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué les está diciendo en este primer versículo o en este versículo 19 a los judíos, a estos fariseos? Que Él tiene una igualdad con el Padre, que Él tiene una unidad con el Padre, que Él y el Padre son uno solo. Entonces, al decirles esto, les está diciendo que Él es Dios, porque Él puede ver lo que el Padre hace, porque Él hace lo mismo que el Padre hace, porque es uno con el Padre. Y aparte de decir que Él es el Padre y que Cristo es el Hijo, se está haciendo igual a Dios. Para los judíos eso era hacerse igual a Dios, porque no estaba mostrándose hijo como ellos creían que eran hijos de Dios por creación, sino que directamente estaba diciendo que tenía la misma esencia del Padre. Y esto para ellos era una herejía, porque ellos lo conocían a su papá terrenal, que era José, sabían que su mamá era María, que tenía unos hermanos. Entonces para ellos era una herejía que un ser humano se hiciera igual a Dios, pero ellos no veían todas las credenciales que él estaba mostrando. Y más adelante vamos a hablar de esas credenciales.
Pero esto lo que les estaba mostrando a ellos y a nosotros hoy es que el Hijo y el Padre tienen una unidad, son uno, en esencia, en lo que son uno solo. Y, y cuando Él le llama Padre, Él se está haciendo igual al Padre. Padre en una manera completamente diferente a como nosotros le llamamos Padre al Dios eterno, una manera más íntima, más esencial. Vamos al siguiente versículo. El 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Recordemos cuando el Señor tuvo el encuentro con Nicodemo y Nicodemo vino a Él y le dijo, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Nadie, ningún ser humano podía hacer las obras que Cristo hizo. Y Nicodemo lo entendía, y seguramente todo el Sanedrín lo entendía, porque él dice, sabemos. Seguramente cuando ellos se reunían a hablar, decían que iban a hacer porque esas obras no cualquiera las hace, y eran credenciales de que él venía de parte de Dios, como lo hicieron aquellos profetas en el Antiguo Testamento, que hicieron obras maravillosas, el caso de Elías, de Eliseo, de Moisés, de eh, se me escapa otro, pero hay otro más, que hicieron grandes obras, grandes milagros, pero simplemente para mostrar las credenciales que venían enviados de Dios. Y ahora Él, este Cristo, haciendo obras grandísimas, y todavía les dice que va a hacer obras más grandes, que el Padre le va a mostrar obras más grandes para que Él haga, para que estos judíos se maravillaran de lo que Él estaba haciendo. Pero ellos simplemente cegados por su ira, por su rabia, porque rompía la ley del día sábado y porque simplemente para ellos estaba rompiendo la ley al decir que era hijo de Dios y al hacerse igual a Dios, no entendían y no podían ver las grandes obras que habían hecho. Acabamos de pasar por una, la sanidad de este hombre que llevaba 38 años inválido. Y después de 38 años este hombre caminando y ellos se negaban a ver semejante milagro. Ni siquiera preguntaron por el milagro, sino por quién le dijo que tomara la camilla, que tomara esa camilla y se fuera. Entonces, para ellos era más importante hacer cumplir la ley que ver este tipo de cosas que estaban sucediendo ante sus ojos. Así que les dice que van a ver cosas más grandes para que se maravillen. Sigue diciendo que el Padre le va a mostrar esas cosas más grandes. En el versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí nos empezamos a dar cuenta que Cristo les está diciendo que Él tiene la misma autoridad que tiene el Padre. Así que con toda esa autoridad, Él es igual al Dios Padre. Porque dice, como el Padre levanta, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces está diciendo que Él tiene el mismo poder que el Padre para dar vida. Esto es hacerse igual a Dios. Y va a decir varias cosas, aquí más adelante va a decir varias cosas donde Él se hace igualito con la misma autoridad, con el mismo poder, con las mismas capacidades que solamente son otorgadas al Dios Padre. Pero Él dice que Él también tiene esa capacidad de hacer esas cosas. Entonces, en este versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que ama, a los que quiere, da vida. O sea que Él también tiene ese poder de dar vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El versículo 22 está diciendo que Él tiene poder de juzgar. Y para los judíos, eso era exclusivamente de Dios. El juzgar era exclusivamente de Dios. Nosotros, si leemos la ley y los profetas, nos vamos a dar cuenta de todas estas cosas, que al principio Dios habló y dijo que el juicio solamente era de Él, que Él solamente era quien podía juzgar. Eso estaba en Deuteronomio y les mostraba a ellos que solamente Él podía hacer esas cosas. Alguna vez llamó dioses a los jueces porque estaban haciendo un papel que era de Dios, porque Dios les permitió juzgar al pueblo de Israel. Pero estas personas estaban juzgando con criterio humano, aunque Dios
a través de su Santo Espíritu, obraba a través de ellos para que dieran un justo juicio y los castigaba si no hacían un justo juicio. Entonces, en algún tiempo les llamó que ellos eran como Dios, porque estaban haciendo el papel de Dios al juzgar al pueblo de Israel. Entonces, los judíos entendían que esto del juicio, de juzgar, era solo de Dios. Y Cristo dice aquí, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea que está diciendo que ya no es el Padre quien juzga, sino el Hijo. Y esto lo pone igual con Dios, en igualdad. Y dice también en el 23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces esta honra, que era exclusiva también del Dios Padre, o de lo que los judíos llamaban Dios, de Jehová, Yahvé, Yahweh, o como sea el nombre del Dios eterno, que era el único que merecía honra, el Hijo ahora está pidiendo que esa misma honra es para él también. Entonces, en esta primera parte, lo que Cristo está diciéndoles es, el Padre y yo somos uno solo y tenemos estas mismas poderes, estas mismas capacidades, porque el Padre me dio estas mismas cualidades, características que son solo de Dios, me las dio a mí también. Obvio que esto iba a enardecer aún más a este pueblo judío. Nosotros pues leemos esto y para nosotros no es muy claro porque ellos se dedicaban a estudiar la ley y los profetas todos los días y estudiaban cuidadosamente todo esto, pero de una manera incorrecta. Pero igual tenían muy claro todo lo que decía la ley, lo tenían supremamente claro. Entonces, cuando Cristo viene y les dice estas cosas, para ellos era un baldado de agua. Eso era tirarles un baldado de agua fría en la cabeza, porque ellos no podían recibir estas palabras, no podían con esto, no podían creer que un ser humano que vieron crecer, que conocían a su familia, se hiciera igual a Dios. Y en el versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí el Señor está diciendo que sencillamente aceptarlo a Él es tener vida eterna. El simple hecho de aceptarlo, de decir, sí, este es el Hijo de Dios, este es el enviado de Dios, ya con eso tiene vida eterna, porque ha creído en Él, que ha creído en el que le envió. Eh, y cuando uno acepta esta parte y acepta que Él es el enviado de Dios y que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que en Él está la vida eterna, entonces esas relaciones normales que uno tiene en el mundo empiezan a cambiar. ¿Qué tipo de relaciones? Hay una primera relación que es la relación con Dios. Nosotros teníamos una relación muerta con Dios. Nosotros estábamos alejados de Dios, pero al aceptar a Cristo, esa relación se arregla. Entonces nosotros ya no estamos en esa relación del Dios como un juez, sino que ese juez pasa a ser nuestro Padre, nuestro Padre. Ya es una relación completamente diferente. Eh, lo que antes era, lo que antes era temor, eso se convierte en amor. Ya nosotros no tememos a Dios, sino que amamos a Dios. Claro que hay un temor reverente, porque nosotros no queremos eh, enfurecer al Dios eterno, al contrario, queremos honrarlo. Pero ese temor que nosotros teníamos de ese Dios, que ni siquiera queríamos venir a Él, pasa a ser amor. Otra relación que cambia es una nueva relación entre nosotros con nuestros semejantes. Ya nosotros perdonamos lo que antes nosotros no podíamos perdonar, lo que antes era rencor y odio, pasa a ser amor también por nuestros semejantes y perdón. Nosotros podemos perdonar fácilmente todas las cosas si estamos en Cristo. Entonces esa es otra relación que cambia, otra relación que en nuestros corazones estaba equivocada y empieza a formarse de una manera correcta. Y la tercera de ellas, entramos en una nueva relación con nosotros mismos. Lo que nosotros antes teníamos como debilidades pasan a ser fortalezas. Ya nosotros eh, empezamos a estar vivos en cierto sentido. Cuando aquí pasa de muerte a vida, cuando él dice que
no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Está hablando de que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Es lógico esto porque un muerto que está en la tumba, que está sepultado, ¿cómo va a creer en lo que el Hijo está diciendo, en lo que el Hijo dijo, y va a pasar a vida eterna? Esto obviamente está hablando de de la muerte espiritual y de la vida eterna. Entonces, cuando nosotros creemos, pasamos de la condenación, porque estábamos condenados, pasamos a vida eterna. Y como dice ahí, hemos pasado de muerte a, hemos pasado de muerte a vida. Y aquí hay algo muy importante. En las dos cosas, en este de muerte a vida, puede tomarse de las dos maneras, una espiritual y la otra en los muertos físicos. Entendemos muy fácilmente cuando pasamos de muerte espiritual a vida espiritual, porque incluso en Efesios nos dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora en Cristo tenemos vida. Y nosotros podemos entender eso, que Cristo es quien nos va a dar la vida eterna. Nosotros en Él tenemos vida. Pero también hay una parte con los muertos y es que eh, cuando ellos resuciten, si ellos escucharon estas palabras y no creyeron, cuando resuciten se van a ver enfrentados a un juicio, a un juicio ante el gran trono. Pero los que creyeron, los que escucharon estas palabras y creyeron, van a estar en vida eterna. De ahí la importancia de lo que nosotros decidamos en esta vida, estando aquí en esta tierra. Esto es un paso supremamente importante para todo ser humano, el paso por esta vida, porque de aquí nosotros podemos ir a la vida eterna o a la condenación, a la muerte y condenación. Entonces, de lo que hagamos nosotros con la vida aquí en esta tierra depende nuestro futuro en la eternidad. O aceptamos a Cristo y pasamos a vida, o lo rechazamos y vamos a la muerte. Muchas personas, después de Cristo, llevábamos casi 2000 años, así que muchas personas han muerto después de haber escuchado estas palabras. Algunos que habrán creído y otros definitivamente no creyeron. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, que de lo que hagamos en esta vida depende nuestro futuro en la eternidad. El versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Esto habla de lo mismo, exactamente de lo mismo. Si nosotros escuchamos la voz del Hijo de Dios, entonces si escuchamos esa voz, viviremos. Si escuchamos las palabras de Cristo, vamos a vivir. Y escucharlas no es simplemente que, yo las escuché, no. Escucharlas es pensar en ellas, meditarlas y obedecerlas. No es simplemente el hecho de escuchar. Nosotros hemos escuchado canciones y muchas veces ni siquiera meditamos en ellas. Las sabemos y hemos oído de ellas, así hemos escuchado muchas cosas en la vida. Pero otra cosa muy diferente es meditar en ellas, meditar en esas palabras, meditar y obedecerlas. Entonces, el escuchar las palabras del Hijo de Dios nos lleva a la vida eterna. Dice el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces aquí vamos a ver eh, dos cosas importantes. La primera, que se refiere a que los que están muertos espiritualmente, Jesucristo les trae vida. Y la segunda, la vamos a ver con el siguiente versículo. Y también porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Sabemos, esto lo entendemos, desde el principio estamos entendiendo que Cristo es quien nos va a dar vida eterna. Así que Él, y como lo decía al principio, a quien quiere da vida, en Él está la vida. Así que
Cuando Cristo habla aquí de la vida, está diciendo que Él tiene vida en sí mismo, o sea, que Él es eterno. Como el Padre, Él es eterno. Y como Él es eterno, estaba con el Padre en la creación y por estar con el Padre en la creación puede dar vida. Nos puede dar vida a nosotros, tanto física como espiritual, porque Él fue nuestro creador. Entonces esa es la segunda cosa que viene aquí, que como Él tiene vida eterna juntamente con el Padre, entonces Él es co-creador con el Padre. Él estaba en la creación, el Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban allí. Entonces Él también tiene ese poder de dar vida con el Padre y tiene esa autoridad. El versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí volvemos con esta misma expresión del Hijo del Hombre. Recuerdan que en la clase pasada estábamos hablando de lo que significaba esto de el Hijo del Hombre, porque para los judíos esto del Hijo, cuando él decía el Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a aquella profecía de Daniel, Daniel en el capítulo 7 cuando él veía unos reinos, pero esos reyes los veía como bestias, o unos reinos como bestias. Pero cuando venía el reino de Dios, veía a uno como hijo de hombre. Y los judíos interpretaban esto como el Mesías, que ese hijo de hombre era el Mesías. Entonces, cuando él habla que el hijo del hombre, vuelvo a leer esta partecita, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, cuando él dice que es el Hijo del Hombre, está diciendo es el Mesías, porque para ellos ese Hijo de Hombre que iba a gobernar con poder y con la autoridad de Dios, ese era el Mesías, y ellos esperaban a ese que iba a venir a gobernar con poder y autoridad de Dios. Y él les declara ahí que él es el Hijo de Dios y que por lo tanto el Dios también le dio autoridad de hacer juicio. Ya habíamos dicho que esa autoridad de hacer juicio solo le pertenece al Padre. Dentro de las Escrituras, el Padre declara que eso solo le pertenece al Dios eterno. Entonces aquí recalca nuevamente que Él tiene esa autoridad de hacer juicio. Y ese juicio es bien importante porque es el único que puede hacer un juicio verdadero. Nosotros como seres humanos no podemos hacer un juicio verdadero. Él, que aunque estaba en un cuerpo humano, también 100% humano, también era 100% Dios, era el único que podía lanzar juicios justos, juicios verdaderos. Los juicios de nosotros pueden estar equivocados por varias características humanas. Nosotros tenemos cosas que pueden sesgar un juicio. Una de ellas, por ejemplo, déjenme buscar aquí. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un juicio injusto. Podemos juzgar mal a una persona porque tenemos el orgullo ofendido. Cuando nos ofenden el orgullo, nosotros vamos a juzgar, pero vamos a juzgar con ese orgullo ofendido. También podría ser un juicio ciego por nuestros prejuicios. Nosotros tenemos prejuicios y creemos algunas cosas. Entonces, cuando vamos a hacer un juicio, nos dejamos llevar por todos esos prejuicios. Estamos prejuzgando a alguien por alguna cosa que nosotros creímos, nunca la investigamos, pero la dejamos allí. Y entonces ese juicio es un juicio equivocado, que en algún momento lo podemos usar mal. O amargado por los celos. Cuando hay celos, no simplemente celos de amor, celos por muchos tipos de cosas. Cuando hay celos podemos hacer un juicio amargado porque estamos llenos de rabia por dentro. Le tenemos celos a una persona porque está mejor, en mejores condiciones económicas que nosotros. Le tenemos celos a otra persona porque es más bien parecida que nosotros. Por muchas cosas podemos nosotros tener celos. Entonces eso nos genera amargura y eso hace que nosotros hagamos un juicio incorrecto sobre una persona. O podría ser arrogante por un desprecio, porque despreciamos a alguien, por hacer un desprecio a alguien podemos hacer un juicio arrogante por nuestra propia arrogancia y cosas como esas. Eh, Inflexible, un juicio inflexible por intolerancia, porque no toleramos alguna cosa y lanzamos un juicio inflexible. Entonces miren todas las características humanas que pueden hacer que un juicio esté equivocado. Y esto es muy normal que nos suceda. Nosotros al momento de lanzar un juicio nos vamos a equivocar por cualquiera de estas características. Eso no le pasa a Cristo, eso no le pasa a nuestro Señor, porque Él es el único que puede juzgar verdaderamente con juicio justo porque Él no tiene estas características que nosotros tenemos. Él no tiene ese pecado en su corazón
como nosotros lo tenemos. Entonces, por ser el Hijo del Hombre, puede hacer juicio y puede hacer un justo juicio. En el versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso era lo que hablábamos ahora, la importancia del comportamiento de nosotros aquí en la tierra. Si nosotros hicimos lo bueno, ¿y qué es lo bueno para nosotros? Es escoger la parte buena de la vida. La parte buena de la vida es escoger caminar con Dios. La parte mala de la vida es caminar en contra de Dios, de espaldas a Dios. Porque no podemos confundir cuando dice el que es, y los que hicieron lo bueno. Los que hicieron lo bueno no es hacer obras buenas. Eso no representa nada para el Dios eterno. Nuestras buenas obras son trapos de inmundicia para el Señor, para el Dios eterno. Escoger lo bueno, los que hicieron lo bueno es seguir a Dios, creerle a su Hijo amado, creer que Él es el Mesías y creer todo lo que Él dijo y obedecerlo. Y los que escogieron lo malo irán a condenación. Lo malo es no haberlo rechazado como lo hicieron los judíos en este tiempo. Eso es hacer lo malo, porque nosotros entendemos que nosotros pecamos haciendo lo malo, pero eso ya es pecado. Cuando nosotros pecamos, venimos en arrepentimiento, pedimos perdón y Él es bueno y nos perdona. Entonces, esas cosas no son ni lo bueno ni lo malo. Lo bueno y lo malo es o aceptar a Cristo o rechazarlo, como le sucedió a los judíos. Bueno, hasta aquí esta primera parte de este sermón que le estaba hablando directamente a estas personas, directamente a los judíos, a los fariseos, a los escribas, por lo que lo estaban condenando a él. Estaban totalmente equivocados condenándolo a él. Ahora vamos a ver los testigos de Cristo. Después de que les dice todas estas cosas, dice el Señor que él tiene unos testigos que hablan acerca de él, porque él está declarando todas estas cosas, está declarando ser igual a Dios, está declarando tener igualdad con el Padre y tener los mismos poderes que el Padre. Entonces ahora va a hablar sobre el testimonio, quién da testimonio de que lo que él está diciendo es verdad. Vamos a leer de los versículos 30 al 47, aunque no creo que lleguemos hasta el final, pero vamos a leer estos versículos. Dice, esta parte lleva por título aquí en esta Biblia Testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en que tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Entonces, como vemos, aquí hay varios testigos, vamos a ir viéndolos. No puedo yo, dice el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él les está diciendo que el juicio de él es justo, como lo estábamos viendo ahora, que nuestro juicio, el juicio humano, es completamente erróneo, pero el de él es juicio justo, porque él no está buscando gloria propia, él no está buscando hacer su propia voluntad. Él dice que él hace la voluntad del Padre que le envió. Él está haciendo la voluntad del Padre, no su propia voluntad. No espera que la gente lo honre y lo glorifique por ser un ser humano prodigioso. Simplemente está haciendo lo que el Padre le envía que haga. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Por qué el Señor les dice esto? Porque en Deuteronomio de la palabra les decía que cuando van a acusar a alguien, tiene que ser con dos testigos, como mínimo dos testigos, dos o tres testigos, mínimo. Entonces no podía haber un juicio si no habían testigos. Por eso cuando prendieron al Señor, cuando lo iban a crucificar, buscaron testigos falsos porque necesitaban tener testigos para poderlo juzgar. Entonces, de acuerdo a las escrituras, cualquier juicio tenía que tener testigos y el Señor está diciendo que él no da testimonio de sí mismo, sino que él tiene sus propios testigos, para que se cumpliera lo que en las escrituras estaba, de que el juicio se tiene que hacer con estas personas que testifiquen acerca de él. Y el primer testigo que él menciona es Juan el Bautista. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Claro, él sabe que el testimonio que dio Juan es verdadero porque él es el mismo Dios. Él fue quien lo envió. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enviaron a Juan el Bautista a preparar el camino. Entonces él sabe que el testimonio es verdadero. El Señor aquí cuando dice que él sabe que el testimonio es verdadero, está diciendo la verdad. El Señor todo el tiempo tenía que estar diciendo la verdad, porque una sola mentira lo descalificaba para ser el Salvador. Entonces siempre va a estar diciendo la verdad. Y él sabe que el testimonio de Juan es verdadero. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Si recuerdan en aquel primer capítulo, cuando hablamos de Juan el Bautista, que él daba testimonio de la luz, porque él decía que era la luz, y daba testimonio de la verdad y siempre apuntaba, iban y le preguntaban y él decía, yo no soy el Mesías, hay otro que es el Mesías que ustedes no conocen, y siempre apuntaba hacia Cristo. Y cualquiera que venía a preguntarle siempre le decía, no soy yo. Miren hacia Cristo, miren a Cristo, y siempre apuntaba hacia Él. Entonces Él daba testimonio y les dio testimonio acerca de la verdad. El versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Qué les está diciendo aquí en este versículo? Que Él no está peleando por ganar una discusión con los escribas y los fariseos. Él simplemente les está dando testimonio para que tengan salvación. A él no le interesaba ganarles a ellos, sino que ellos entendieran para que tuviesen salvación. Pero ellos seguían sin entenderlo. Y entonces decía que él no recibía testimonio de hombre alguno. Significaba que a pesar de que un hombre diera testimonio, él tenía otros testigos mucho mayores que Juan el Bautista que testificaban acerca de él. Vamos a ver cuál es el siguiente. Todavía sigue hablando un poquito de Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Cuando dice que es una antorcha, dice que una antorcha es algo que no tiene luz propia, sino que se va consumiendo. Y eso fue lo que pasó con Juan el Bautista. Era una antorcha que alumbraba, una lámpara que alumbraba, pero que se tenía que ir consumiendo, se tenía que ir acabando. Y eso pasó con Juan el Bautista. Se fue apagando, se fue acabando para que la luz verdadera brillara, brillara sola, que no hubiese nada que interrumpiera el brillo de la luz verdadera. Y en el 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras
que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, para que el Padre, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces, como él dijo ahora que él no necesitaba testimonio de hombre alguno, sino que él tenía testigos mayores, sus obras eran más que suficiente para que ellos creyeran que él era enviado de Dios. Recordemos nuevamente lo de Nicodemo. Nicodemo le dice, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Entonces esas obras son testimonio y credenciales más que suficientes para testificar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Por qué les dice esto? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Hubo varios eventos donde el Padre habló y Juan el Bautista contó que cuando Cristo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de, o como forma de paloma, y se escuchó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ellos tenían ese testimonio de Juan el Bautista y de las otras personas que estaban en ese momento, en el momento del bautismo de Cristo, habían otras personas que también dieron ese testimonio. Otro testimonio cuando el Padre habló fue en el monte de la transfiguración, que también se escuchó la voz del Padre. Y hay otros más. Déjame ver si los encuentro para mencionarlos aquí en un momentito. También cuando Jesucristo nació de María, el Padre envió a los ángeles para avisar a los pastores que había nacido su hijo. Estos, ¿por qué el Padre escogió a los pastores? Para que tuvieran esa noticia y pudieron ver a los ángeles dándoles esta noticia. Porque los pastores eran personas que caminaban por muchos poblados y ellos eran testimonio para ir contando lo que ellos vieron y lo que escucharon de los ángeles y lo podían ir contando por todas las aldeas, por todas las poblaciones, porque era gente que caminaban llevando los rebaños a buscar buenos pastizales. Entonces los escoge a ellos para que ellos rieguen esa noticia por todas las aldeas cercanas, por todos los lugares por donde caminen. Entonces también había testimonio después del nacimiento de Cristo, por medio de los pastores. En la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, a Cristo se le turbó su alma, dice la palabra, y oró al cielo y se oyó algo como un trueno. Todos los que estaban allí, todas las personas que estaban allí oyeron algo como un trueno. Ellos decían, eso fue un trueno. Y fue el Padre que habló después de esa oración de Cristo que tenía su alma turbada. Entonces, como vemos, el Padre dio varias veces testimonio acerca del Hijo, pero ellos nunca lo escucharon, no entendieron también, como dice aquí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, porque nunca, como nunca escucharon esa voz, sino que pensaron que era un trueno, no escucharon lo que los pastores dijeron acerca de ese testimonio, ni lo que Juan el Bautista dijo, entonces ellos nunca escucharon el testimonio del Padre. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. La palabra de Cristo era la palabra de Dios. Dios lo envió a que les hablara y tampoco les creyó. Entonces esa palabra, lo que ellos consideraban la palabra, que lo vimos en el primer versículo, para ellos la palabra de Dios era la que siempre les revelaba a los profetas y hablaba al pueblo de Israel todo el tiempo. Y esa palabra vino y habló a ellos y ellos no la entendieron. Entonces vamos, ese es otro testigo de Cristo. El otro que da testimonio son las escrituras. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, las escrituras son otro testigo de Cristo porque ellas hablan todo el tiempo de Él.
¿Qué entendían los fariseos cuando leían las escrituras? Entendían que esto era una revelación para ellos solos y que ellos simplemente las tenían que estudiar y lo que hacían era todas esas teorías que ellos se imaginaban y se creían, simplemente las respaldaban con la palabra de Dios. No buscaban la palabra de Dios para entender lo que Dios quiso decir, sino para sustentar sus teorías religiosas. Entonces, por eso no pudieron entender las escrituras como testigos también y como que ellas hablaban todo el tiempo de Cristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque Él les hablaba, pero ellos no querían entender lo que Cristo les decía y por lo tanto no podían tener vida. Si ellos hubiesen escuchado las palabras del Señor, hubiesen tenido vida, pero no lo escucharon. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me creéis. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Cuando les dijo gloria de los hombres no recibo, es porque ellos en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de orar, en su forma de hacer todas las cosas, buscaban la gloria de los hombres. Ellos mismos hacían todo lo posible para ser los más honrados dentro del pueblo de Israel. Y sabemos que hasta para dar limosna hacían sonar la trompeta, hacían sonar campanitas para que todo el mundo se diese cuenta que ellos estaban dando limosna. Entonces lo único que buscaban era la gloria de los hombres. Por eso él le dice, gloria de los hombres no busco o no recibo, porque él le estaba diciendo, yo no estoy aquí hablándoles y diciéndoles todas estas cosas para que me crean y me den gloria. No era eso. Lo que él buscaba era darles vida, darles la salvación. Pero ellos lo único que buscaban era su propia gloria y por eso se enardecían con el Señor, por todas estas palabras que les decía. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Porque ya habían venido varios diciendo que eran el Cristo y les habían creído y esos falsos Cristos habían tenido muchos seguidores de parte de los judíos. Entonces el Señor les decía, otros han venido a decir que es el Cristo y ustedes le han recibido, pero yo que les estoy diciendo la verdad, a mí no me reciben. Al contrario, buscan matarme porque ya ellos habían tenido esa experiencia y recordemos que alguna vez, bueno, no sé si ya lo hemos visto aquí, creo que no, que Nicodemo creo que fue el que les dijo que no lucharan contra, o fue Gamaliel que les dijo que no lucharan contra ese camino. Bueno, eso fue por allá en Hechos de los Apóstoles, que no lucharan contra ese camino porque se deberían, como había sucedido con otros que vinieron diciendo mentiras y que después se fueron diluyendo en el tiempo. Así que ellos ya habían recibido otros supuestos mesías o falsos mesías y el Señor se los recuerda aquí en este versículo. ¿Cómo, cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Lo que hablábamos hace poco, ahorita, que ellos buscaban su propia gloria, no buscaban la gloria del Dios eterno. A ellos no les importaba glorificar a Dios, buscaban glorificarse ellos mismos. Entonces, ¿cómo iban a creer si lo único que querían era que los demás los reconocieran y ellos fueran los superiores a todos los demás? No iban a buscar la gloria del Dios, sino la de su propia gloria. No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ahora les está hablando de otro testigo más, otro más que da testimonio acerca de él. Moisés, porque Moisés habló también acerca de Cristo. Moisés habló acerca de él. Porque si creí, perdón, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Para ellos Moisés era el máximo predicador, era lo máximo que ellos tenían en espiritualidad. Entonces era una autoridad espiritual para el pueblo de Israel. Y él les decía, en él tienen toda su esperanza. Y ustedes creen que con escucharlo a él, con leer sus escrituras, tienen la vida eterna, pero él es quien los va a acusar, porque en la parte final dice
porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí porque de mí escribió él. Así que Moisés es quien los va a acusar porque él escribió acerca de Cristo y ellos no lo entendieron. Simplemente usaron las escrituras a su propio amaño. Ese es el otro testigo, el último de los testigos que el Señor usa delante de los judíos. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Está claro, no podían creer lo que, o no podían entender lo que Moisés había escrito. Y si ellos hubiesen entendido y hubiesen creído lo que Moisés escribió, habían creído en las palabras de Cristo porque Moisés habló acerca de él, del Mesías. Entonces, ¿quiénes fueron los que testificaron o cuáles fueron los testigos que Cristo usó delante de ellos? A Juan el Bautista, a sus propios milagros, a Dios el Padre que habló, a las escrituras que dan testimonio y a Moisés. 5 testigos. Y ellos necesitaban 2 o 3 testigos. Y él les pone 5 testigos delante. Y sin embargo no le creyeron. Y los fariseos no le daban la gloria a Jesús, gloria o la honra que él decía que él también tenía honra, porque el que no honra al Hijo no honra al Padre. La misma honra que el Padre tiene la tiene el Hijo. No amaban a Dios porque se amaban ellos mismos, solo buscaban que los honraran a ellos. No recibían a Jesucristo porque no les interesó, simplemente les estaba rompiendo todas sus reglas y para ellos él no valía nada. Entonces, todo el tiempo rehusaron a creer en las palabras de Cristo. De esto se trata ese primer sermón del Señor a estas personas. Les muestra que Él es igual al Padre, que tiene las mismas características del Padre, que lleva la honra, que tiene vida en sí mismo, todas este tipo de cosas, y muestra los testimonios para certificar que eso que Él está diciendo es verdad. Así que este es ese primer sermón. Dejamos hasta ahí por hoy. Si hay intervenciones, si hay preguntas, las pueden hacer en este momento. Bueno, como no tenemos nada más que decir, como todo quedó. Adriana. No, profesor, quería decir que Luis iba a hacer una pregunta. Ah, Sí, Luis, perdón, Luis, no lo vi. yo, Livia. yo. No, no es una pregunta, es como un aporte, porque mira qué importante que es leer la palabra así, con esas explicaciones, porque esta palabra yo la he leído muchas veces y yo no había caído en cuenta que todos los detalles que tú nos explicaste que los testigos de Cristo, que era la palabra, el Señor que habló, eh, Juan. Moisés, todas esas circunstancias que eran los testigos de Cristo, pues realmente yo no había llegado a pensar de esa manera, que todo esto era lo que daba testimonio de él. Entonces, muchas gracias por la explicación, porque me quedé como, wow, yo no lo había llegado a analizar de esa manera. Y Muchas esto es bien gracias. importante. No, es con mucho gusto. Es de parte de Dios, no es de parte mía. Es tan importante que nosotros leamos, meditemos, pensemos en esa palabra, pero sobre todo que vamos a escudriñar no solo en las escrituras, sino eh, en los comentarios bíblicos, porque para nosotros es muy complicado entenderlo. ¿Por qué es tan complicado? Porque nosotros no estábamos en el tiempo de Cristo, no estábamos en ese pueblo, en esas costumbres, eh, en ese idioma de ellos. Entonces a nosotros nos llega ya, por traducción, ya nos llega un poco difícil de entender. Y aparte por cultura, por esa cultura.
Entonces, cuando aquí habla de que escudriñar las escrituras, escudriñar es escarbar en ellas, escarbar y escarbar y escarbar para encontrar muchas cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y cada vez que entendamos todas estas cosas, lo que tenemos que hacer es ir a seguir leyendo y releyendo ese pasaje para que se nos vayan grabando todas estas explicaciones. Porque si nosotros lo dejamos hasta ahí, en la próxima semana preguntamos esto y ya se nos ha olvidado. Ténganlo por seguro que eso se nos ha olvidado. Esa es la Sí. importancia de estar todo el tiempo en las escrituras. Y eso es como decía el pastor alguna vez, hay que rumiar. Y aquí entra una definición muy importante sobre pastor. El pastor es aquella persona delegada por Dios para que lleve sus ovejas a buenos pastos, a buen alimento. Pero el pastor no mastica por las ovejas. El pastor los lleva a los buenos pastos que son las escrituras, pero las ovejas tienen que mascar, tienen que rumiar ese alimento. El pastor no lo hace por ellas, simplemente las lleva y a nosotros como ovejas nos toca masticar el alimento. Y eso es lo que tenemos que hacer con las escrituras, masticar, masticar, masticar todo el tiempo y hacerlo muchas veces. No con la primera leída tenemos que leerlo cantidades de veces. Así que aprovechen, mediten en esta explicación y lean y relean el pasaje para que recuerden partes de la explicación. Sé que no lo vamos a recordar todo, uno retiene un 20% de todo lo que escuchó, pero para eso está el video, para que también lo repitan. Queda grabado para que repitan eso. Bueno, ¿alguien más? Gracias. Luis. Sí, gente que me quedó bien con la... Estaba mirando acá que cuando a veces dice testimonio, que siempre él tenía los testimonios y a veces sobre todo de los milagros, ¿no? Los milagros y todos los milagros, prodigios y señales que siempre hacía. Que a veces eran algo que era sobrenatural, porque era algo que no se podía, ¿cómo se podía? No se podía explicar por nada. Pero no solo eso, sino que también los apóstoles, los que él nombró como los 12 apóstoles, ellos también hacían sus milagros, prodigios y señales. Pero hemos llegado a un punto en que hoy en día la mayoría de la gente sigue buscando lo mismo, los milagros, los prodigios y las señales, cuando verdaderamente ahora lo que hay que buscar es directamente a la palabra de Dios, donde está escrito que el único que nos puede ayudar es Jesucristo. Y es el Amén. único testigo fiel que nosotros tenemos, y los otros testigos son los apóstoles. Y, y lo que pasa es que hoy hemos mal interpretado lo que son los milagros, los prodigios y señales, que a veces es lo que pasa hoy en día en muchas de las iglesias, que ahora hay noche de milagros, noche de esto, de sanación y todo eso, cuando verdaderamente nunca han leído verdaderamente las palabras, que eso nada más era para el momento de los apóstoles y el momento de Jesucristo. Nada más, Amén, porque así nosotros es. el Miren, regalo más grande que tenemos es el regalo de la vida eterna. eso es todo lo que nosotros tenemos que mirar. Hay un comentarista que dice que el que espera milagros para creer es un incrédulo empedernido y que Ujú. nunca va a creer por más milagros que vea, Mm. porque eso mismo le pasó a los israelitas. Vieron muchos milagros, muchísimos y no creyeron. Entonces, aquel que busca milagros y cuando escuchamos de noches de milagros y de todas esas cosas, porque la gente busca eso, eso es lo que la gente quiere. Y para nosotros, como humanidad, ya tenemos suficiente con las escrituras para darnos cuenta de que Dios es real. Más Ujú. que suficiente, hay más que suficiente con esto, con todo el testimonio que las escrituras dan. Entonces, cuando el Señor decide salvarnos, Él nos da la capacidad de entender que ahí está todo, que no necesitamos más nada, que no necesitamos ver prodigios ni cosas semejantes. Y desde que Cristo se fue y los apóstoles terminaron su tarea, creo que no hemos visto más señales como esas, porque las señales para los apóstoles eran las credenciales de que habían sido enviados por Cristo para que se terminara de escribir el resto de lo que nosotros tenemos hoy como las escrituras, para que tuviesen una certificación de que lo que ellos estaban escribiendo era real. Así que todo eso de noches de milagros y todas esas cosas es lo que la gente quiere escuchar, pero simplemente son incrédulos empedernidos, como lo dijo el comentarista. Sí, no, lo más fundamental nuestro es que
El milagro que más tenemos ahora es el regalo de la vida eterna, tener a Jesucristo en nuestro corazón. Ese Amén. es el milagro Así más es. grande que nosotros tenemos y es el que tenemos que atesorar cada día. Ese es el Así milagro. es. Bueno, ¿alguien más? Entonces oramos y terminamos. Padre grande, Padre santo, Padre eterno, Señor nuestro, te damos las gracias, Padre, porque has usado a personas de una manera increíble para que puedan interpretar tus escrituras y que nos llegue hasta hoy todas estas verdades maravillosas, para que nosotros podamos entender claramente tu verdad, tu propósito con esta humanidad y que nosotros podamos acercarnos confiadamente a ti, porque en ti tenemos sanidad, tenemos vida eterna, tenemos salvación a través de Cristo. Tú proveíste ese camino, Señor, tú abriste esa puerta para que todos pudiésemos entrar por ella. Y ahí tenemos el testimonio de las Escrituras. Padre, te damos gracias nuevamente por este tiempo, por todas las enseñanzas que tú nos das. Síguenos llenando, sigue alimentando nuestros espíritus, nuestras mentes, nuestros corazones de tu palabra. Llénanos de ella y equípanos, Señor, para nosotros ayudar a otras personas a que vengan a tu verdad. Damos las gracias, pedimos tu bendición por todos los que estamos aquí reunidos, por los que van a ver este video más adelante y que sean tocados por esas palabras tuyas, Señor. Clamamos a ti, damos gracias en el nombre santo, grande y maravilloso de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Amén.